Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Me escucha bien? ¿Sí? Bueno, vamos a organizar la clase. Tomando en cuenta que se aproxima la fecha del parcial, que va a ser, como anoté allí, el 5 de octubre a las 10 de la mañana. Yo, como les había ido anunciando, preparé que emergen en realidad de lo que hemos ido diciendo, porque diremos todavía algunas preguntas, con la idea, como les he dicho otras veces, de que son preguntas para desarrollar. La idea es que cada uno de ustedes esté en condiciones de hacer una exposición escrita acerca de cada una de las preguntas. Por ejemplo, en todos los casos la idea es hacer un desarrollo. Hay preguntas que dan para un desarrollo más extenso, como es el caso de las fases de la entrevista periodística, o como es el caso del presente social de referencia, concepto que desarrolla Gómez en el libro de Teoría del Periodismo. Entonces, por ejemplo, también esta pregunta podría llegar a desglosarse en dos preguntas de desarrollo más breve. Una sería la preparación y realización, la primera fase de la entrevista, y otra sería el examen de datos y la redacción, las últimas fases de la entrevista. Para este tema, que en buena medida lo desarrollé en la clase pasada, o sea, para los que sigan esta clase, por lo que veo hay posibilidad de seguirla en forma filmada, o sea que en la clase pasada van a encontrar un ejemplo de entrevista que comentamos y el desarrollo de las primeras fases de la entrevista. Y hay un tema que vamos a hablar hoy, espero que lleguemos a hablar hoy de este tema, que es la cuestión del vínculo entre periodista y entrevistado. Entonces, el tema de las fases de la entrevista, además de lo que hablemos nosotros, lo pueden encontrar en el libro Manual de Periodismo de Liniero Marín, sobre el que después voy a hacer algunas breves observaciones, y en el libro de Alperín, que se llama La entrevista periodística. Especialmente lo referido a las últimas fases lo pueden encontrar en el capítulo 3. O sea, el tema del vínculo en el libro de Alperín lo van a encontrar en el capítulo 1. Capítulo 1. En realidad el tema del vínculo, de la relación entre periodista y entrevistado, digamos, atraviesa todo el libro de Alperín, pero principalmente lo pueden encontrar en el capítulo 1, en la introducción también, mientras que en el capítulo 3 hay algunas referencias técnicas interesantes sobre la fase aunque él no la llama así, pero sería el tema de examen de datos y redacción. El que usa el término examen de datos, los que usan el término son Liniero y Marín. Y el tema del vínculo también lo pueden encontrar en un trabajo que yo escribí, que lo agrego como lectura optativa por dos motivos. Uno, porque me resulta incómodo dar como obligatorio un trabajo mío, pero no solo por eso, sino porque hay algunas referencias específicas
algunos conceptos traídos del psicoanálisis que no tendría mucho sentido que se pusieran a estudiar, pero tal vez les pueda servir ese trabajo, por eso lo estudio. Entonces, vamos a hablar ahora un poco, a ver si podemos reengancharnos con el tema, con la última parte del tema de la entrevista. La vez pasada yo les di un ejemplo bastante típico de entrevista periodista escrita, una entrevista que había hecho Rubén Levenberg, y me parece que hablamos de la preparación de la entrevista, hablamos de la realización de la entrevista, de la importancia de la atención del periodista, que esa atención, así como la preparación, es lo que hace posible lo que se llama la repregunta, que es un valor muy importante en periodismo. Y también quizás hayamos alcanzado a decir que estas virtudes, digamos, estas formas de hacer bien una entrevista, contribuyen a que el entrevistado se sienta con más confianza, con más disposición, o sea que cimentan un vínculo con el entrevistado que es fundamental, y esto lo plantea Gasperini, se puede advertir sin hacer entrevistas, es fundamental para que el entrevistado pueda cumplir su rol en la entrevista, que es básicamente dar información. Bueno, entonces, después de la entrevista, ¿qué pasa después de la entrevista? Hay una fase, en general, clásicamente uno dice, bueno, hecha la entrevista, hay que redactar. Ahora, en el libro de Leñero y Marín incluye, vamos a tratar de reubicarnos como lo hicimos la vez pasada, en una perspectiva y sin dejar de atender al hecho de que esto que tomé como forma de organizar la clase, que es el hecho de que se quiere que dar este examen y demás, pero vamos a ver si podemos un poquito retomar la idea de la utilidad práctica que pueda tener esto para ustedes, llegado el caso de que deban hacer una entrevista, de que quieran hacer una entrevista, tomando inclusive en cuenta que con ciertas modificaciones estas nociones, algunas de ellas les pueden servir para entrevistas no periodísticas, por ejemplo, para entrevistas de investigación que quieran hacer ustedes, en caso de que ustedes tomen la vertiente más académica de la profesión. Entonces, yo les decía, terminó la entrevista, ¿qué hacemos? Leñero y Marín introducen la idea de un momento de examen de datos, ¿no? Ellos lo llaman examen de datos. En todo caso, la idea es que antes de escribir la entrevista hay un tiempo de revisión del material, un tiempo de reflexión, un tiempo de preguntarse en algún momento, bueno, qué es lo que hemos hablado, qué es lo que más le puede interesar al público que yo tengo, qué preguntas se haría, una posibilidad inclusive que quizá no está en los libros, pero que realmente es útil y yo lo utilizo mucho, es que a partir de ese examen de datos uno se pone a pensar y dice, uy, ahora se me ocurre una pregunta que no hice antes. Eso, algunos nos pasa con cierta frecuencia, y se resuelve si uno ha preservado un contacto con el entrevistado. Uno lo llama para agregar la pregunta que no se le ocurrió en el momento. Entonces, tomando el caso más típico, que era el que decíamos la vez pasada y el que correspondía a la entrevista que tomamos como ejemplo, o sea, una entrevista que ha durado quizás
1 hora, quizás un poco menos, un poco más, y que se ha grabado con grabador. Lo primero esa es una grabación completa, una grabación literal en borrador. Esto no siempre se hace. Entonces, es lo que acertadamente dice Alperín que hay que hacer. O sea, digo, no siempre se hace en el sentido que uno piensa, bueno, yo voy a ganar tiempo, sí, al mismo tiempo que uno dice, pero el término que utilizamos es bajar la entrevista. Bajar la entrevista sería escribir, bueno, eso que quedó grabado. Pero bueno, uno puede decir, sí, yo voy a ganar tiempo, sí, ya a medida que le escribo, lo que es accesorio, lo dejo de lado, pero eso no es lo mejor, no es lo que da mejor resultado. Porque la forma de determinar lo que va y lo que no va solo puede hacerse a posteriori y no es fácil. En realidad, a mí alguna vez se me ha ocurrido y me parece que es válido que lo que caracteriza a un periodista no es tanto quizás hacer una nota, no tanto es un periodismo gráfico, no es tanto escribir, no es tanto saber escribir una nota como saber cómo cortarla. Porque para saber cómo cortar, o sea, cómo cortarla porque hay que darle una medida. En el periodismo en papel, bueno, es claro que hay que darle una medida porque hay un número limitado de líneas o de caracteres de que se dispone. Pero en el periodismo, aunque fuera en un medio como los medios electrónicos, que en realidad teóricamente esto vale la pena aprovecharlo. Teóricamente no tenemos un límite físico para el espacio, nosotros podemos poner un hipertexto, pero de todas maneras hay un límite, no podemos hacer una entrevista infinita y sobre todo tenemos que estar atentos a lo que al público le va a interesar o no. Y para poder saber o inferir o por lo menos suponer lo que al público le va a interesar o no, hay que aplicar siempre la noción de noticia. Por eso decía, no es fácil cortar la entrevista en el sentido de que para cortarla hay que ejercitar permanentemente la noción de noticia. Por ahí esto no es algo muy importante, pero es algo que tiene valor noticioso. Por ejemplo, en el caso de la entrevista de Ledesma que vimos la vez pasada, había algo que el periodista rescató, inclusive lo puso en la cabeza de la nota, y es que el tipo había dado clases, era un especialista en relaciones internacionales. Pero había un dato que desde un punto de vista curricular realmente no tenía relevancia, y era que cuando era joven este hombre había dado clases a chicos, había alfabetizado chicos en un conventillo de San Telmo. Pero eso tenía un valor noticioso, configuraba un personaje interesante, y entonces eso tuvo, el periodista, al cortar la entrevista, al seleccionar texto, lo preserva. Entonces estamos diciendo que el procedimiento es primero hacer una desgrabación total. En realidad habría más datos que los de la desgrabación. Están las notas que uno puede haber tomado, están el registro de las actitudes faciales, las emociones del personaje, si fuera el caso, ¿no es cierto? Bueno, todo eso es una parte del material con el que se va a redactar la entrevista. Y a partir de eso hay procedimientos. Yo lo que hago es subrayar, reviso y subrayo. Alperín en su libro da testimonios prácticos que son interesantes. Se dice que utiliza colores, uno puede marcar temas, ¿no? Lo importante es que la desgrabación en bruto es un texto sobre el cual trabajar. Después cada uno verá cuál es la manera como prefiere trabajar.
Entonces, bueno, básicamente me parece que vale la pena rescatar esta fase previa a la redacción que señalan Leñero y Marín, esta del examen de datos, ¿no? Yo había anotado, les digo lo que anoté con la idea de pensar, por ejemplo, ¿qué es lo central de esta entrevista? Esta es una pregunta que puede estar bueno hacerse. ¿Qué es lo que más le puede interesar a mi público, ¿no? Uno siempre tiene incorporado un público. Cuando hace periodismo, que es distinto, ¿no? Uno cambia de medio y bueno, cambia de público. Eso es algo que se incorpora necesariamente. Es interesante, pensando un poquito en el texto que se les propone para escribir para examen, es interesante que piensen en un público. Quizás el mejor público serían los pares, serían otros alumnos. Yo les he sugerido, me parece que vale la pena trabajar en grupos, ¿no? Y les decía que, bueno, una forma sería, bueno, yo escribo un texto donde cuento lo que sé sobre el presente social de referencia. Y, bueno, se lo doy a leer a los compañeros o la compañera que trabaja conmigo y a ver qué pasa, a ver si lo entiende como tal, si no lo entiende, qué me señala. Eso sería también una pequeña experiencia de edición para el que lo lee y le dice, no, che, aquí no se entiende, esto me parece que está mal, esto está confuso. Es una experiencia que puede valer la pena. Y a partir de ese texto, lo que ustedes en todo caso aprenderán como para reproducir más o menos en el momento del parcial es ese texto que ustedes mismos prepararon a partir de la bibliografía. En ese sentido, la idea de las preguntas es que digamos, no haya mayores sorpresas en cuanto a qué es lo que se les va a plantear en el parcial. De todas maneras, la experiencia es que no siempre resulta fácil hacer el parcial, ¿no? O sea que especialmente los que por ahí empiezan, que quizá la mayoría que empiezan hace poco en la universidad o los que les parece que tienen dificultades para redactar, me parece que les puede venir bien hacer este trabajo en conjunto, que puede ser un ejercicio interesante y útil más allá del parcial. Bueno, entonces la última fase sería la redacción de la entrevista, por supuesto, donde, como todo texto periodístico, toda entrevista, no sé si toda entrevista, sería no toda entrevista, pero hemos hablado de la primera clase de que algo importante en los textos periodísticos es la cabeza de la nota. Eso que en los libros aparece como entrada, pero que nosotros acá lo llamamos, acá en Argentina, lo llamamos en cabeza de la nota, y no nos hemos cansado de mencionar su importancia para todos los medios periodísticos. Lo vamos a ver mañana, cuando supongo que llegaremos a hablar de crónica, aún en un texto muy atípico como el que les voy a dar como ejemplo de crónica, vamos a ver la importancia de la cabeza de la nota. Entonces, la cabeza de la entrevista, bueno, una cuestión es redactar la cabeza de la entrevista. Como ya decíamos la vez pasada, una forma habitual y en general eficaz, casi ya prudente de empezar, de abrir la cabeza de una entrevista es con un textual, o sea, con una frase
tomada de lo que dijo el entrevistado, una frase que es importante, que sea significativa por algún motivo. En el caso de la entrevista de Lerner, que tomamos la vez pasada, era una frase que de algún modo sintetizaba el pensamiento del entrevistado en la entrevista. Y que de algún modo también la frase misma era una síntesis construida por el periodismo. Esto en realidad nos mete en una cuestión que es importante, pero que vacila un poco en decir, porque supone supone por un lado una competencia en redacción, que en realidad, bueno, hay que tenerla o adquirirla para hacer periodismo. Para hacer periodismo gráfico y para hacer periodismo en general. Y aquí me permito un breve paréntesis. No sé si hemos llegado a hablar, si he llegado a decirles el lugar particular que tiene el periodismo gráfico, ¿no? O sea, el periodismo escrito. Por un lado, es cierto, yo tomo en general ejemplo del periodismo escrito y me refiero a él, es mi experiencia fundamental, digamos, o sea que se podría decir que hay una razón personal para eso. Pero me parece que más allá de eso, es bueno tener presente que para aprender periodismo, bueno, hay que leer periodismo escrito, digamos, que no se puede saber lo que es el periodismo solo a partir del periodismo audiovisual. Por el hecho mismo de que la información, que ustedes, el volumen de información, la cantidad de información que ustedes pueden encontrar, pongamos por caso en un diario, siempre va a ser mucho mayor, diría muy superior en cuanto al grado de elaboración que permite que la información que ustedes van a encontrar en un noticiero de televisión. Bueno, esto lo digo como para dejarlo planteado. Me parece que no sería acertado decir, bueno, ustedes tienen que leer diarios, porque en realidad el periodismo es algo que se consume o no de acuerdo al deseo que sea capaz de suscitar en el público, ¿no es cierto? No se puede obligar, no tiene sentido obligar a la gente a leer periodismo. Pero sí saber que la forma de aprender periodismo requiere hacer periodismo escrito, y que los buenos periodistas, aunque trabajen en radio, en televisión, son tipos que saben hacer una buena nota de periodismo escrito, porque vienen del periodismo escrito, porque lo han practicado, porque lo practican al mismo tiempo. Y actualmente Internet ofrece la posibilidad de leer periodismo escrito y leerlo a tiempo, y leerlo no solo el que se hace en nuestro país, sino en otros países. Bueno, pero estábamos esto fue una digresión, cierro el paréntesis acerca del periodismo escrito, y vuelvo a lo que en sí mismo era también una pequeña digresión que se refería a la redacción de la entrevista más allá de la cabeza. Ahora volvemos a la cabeza de la entrevista. Lo que yo quería decirles, y vacilé un poco, y vacilé porque, bueno, para hacer esto que les voy a decir, hace falta dos cosas. Una, redactar bien, adquirir una competencia, una soltura en redacción, que algunos la tendrán más, otros la tendrán menos, pero en realidad para hacer periodismo escrito hay gente que qué sé yo, no son grandes, no podrían ser escritores, pero que pueden ser buenos periodistas escritos. Y la competencia para hacer periodismo escrito en realidad no es tan distinta a la que hace falta, a la que necesita un académico, a la que necesita un investigador para escribir papers y demás. O sea que no es algo que no se le pueda pedir a la gente, digamos. Pero entonces, decía, competencia por un lado, en redacción, y lo otro es
haber entendido bien lo que pasó en la entrevista. Esto segundo es como más fácil de plantear, digamos, en el sentido de que tiene que ver con que, bueno, en la redacción estuvimos atentos, todo lo que no entendíamos lo preguntamos. Alperín menciona esto en algún lugar del capítulo 3, lo decía en el capítulo 3, habla, no sé si dice, voy a hablar de las últimas fases de la entrevista, no es que él lo plantee exactamente así, pero habla de todo este tema, de cómo recolectar los datos, cómo trabajar con la desgrabación, y creo que es allí donde menciona el hecho de que, bueno, hay que haberse animado a hacer preguntas, aunque uno pasara por tonto durante la entrevista, que en realidad uno no pasa por tonto por hacer preguntas, que a uno le parezcan tontas, al revés, en realidad como tal vez alcanza a decir la vez pasada, el hecho de hacer preguntas, de reconocer ante el entrevistado que uno no sabe, es algo que genera una confianza en el entrevistado. Bueno, este tipo, por suerte me dice cuando no entiende algo, eso me permite explicarle, y quiere decir que cuando no me dice nada, quiere decir que entendió. Bien. Entonces, les decía que para la redacción de la entrevista, para la buena redacción, por un lado, bueno, hay que haber adquirido una competencia en redacción, pero también hay que tener claro conceptualmente qué es lo que se dijo en la entrevista. Entonces, esto es lo que nos va a permitir hacer lo que hizo Levenberg en la cabeza de esa entrevista, que es resumir armar encomillada una frase que quizás el entrevistado no dijo textualmente, pero en la cual el entrevistado se reconocería. O sea, el entrevistado al leer esa frase diría, sí, la verdad no me acuerdo si esto lo dije exactamente, pero bueno, eso era lo que yo estuve diciendo. Entonces, retrocediendo un poquito de esto, ¿qué es lo central? Diría que es lo central en cuanto a redactar la entrevista. Dos palabras más en cuanto a la cabeza de la entrevista. Decíamos, como siempre, la idea de la cabeza es que tenga una fuerza, que dé una idea de la nota que se va a leer, que tenga en sí mismo un valor noticioso. Entonces decía, bueno, una manera, yo decía prudente, porque es el entrevistado el que habla, no somos nosotros los que estamos diciendo me pareció esto, me pareció el otro, sino que empezamos con un textual, suele agregarse alguna referencia a quién es el entrevistado, por qué lo estamos entrevistando, qué es lo que centralmente haya dicho en esa entrevista, en el sentido de sintetizar lo más importante, e incluir, estaría bueno, algún detalle que tenga valor noticioso en el sentido más anecdótico, en el sentido del color, en el sentido de lo interesante, como en el caso de la entrevista de Levenberg podía ser eso de que el tipo hubiera dado por los comentillos dando clases, etc. Por eso tenemos la cabeza de la entrevista. Hay una cuestión que señala Alperini que es válida en la entrevista escrita, que es la posibilidad de cambiar el orden. Esto no siempre es así, no sé si llegamos a mencionarlo en la clase pasada. Lo que sí mencionamos es que hay una entrevistadora muy buena, que tiene entrevistas muy lindas, que murió hace poco, y que se llamaba, la uruguaya, María Estergilio. Y yo me acuerdo ahora de ella, en este momento, porque relativiza algo que dice Alperini, que yo comparto en realidad. Lo que dice Alperini y yo comparto es que cuando uno escribe una entrevista, es válido cambiar el orden. ¿Por qué? Puede ser conveniente cambiar el orden. Por ejemplo, yo les decía la vez pasada que
en principio conviene empezar la entrevista con una pregunta que no sea la pregunta quizá más comprometida, una pregunta que ayude, que sea, por así decirlo, para decirlo un poco groseramente, que sea fácil de contestar, que no genere ansiedad o que, mejor dicho, haga descender la ansiedad inicial, el temor, la inquietud que todo entrevistado tiene ante cualquier entrevistador. Entonces por ahí la primera pregunta no va a ser quizá la más interesante, pero para el lector, para el público, puede ser conveniente empezar por algo más interesante. Entonces eso nos habilita para cambiar el orden de la entrevista. Entonces eso es lo que dice Alperín, yo lo comparto, pero lo relativizo de todos modos, porque si pensamos en entrevistas como las que hacía Giglio, las entrevistas que hacía Giglio tenían mucha importancia en el desarrollo del diálogo. Eran diálogos en sí mismos muy interesantes. Él empieza diciéndole tal cosa, el entrevistador le contesta tal otra, entonces ella sale con tal cosa. Hay un diálogo que en sí mismo es muy interesante y seguramente María Esther, bueno, no sé cómo la redactaría, pero es probable que en la mayoría de los casos no cambiara demasiado el orden porque puede ser interesante la dinámica del diálogo, ¿no es cierto? Del mismo modo, dice Alperín, y es cierto, aunque quizá cada vez me gusta menos, pero eventualmente sucede o puede, está permitido, digamos, que se intercale alguna pregunta que en rigor no se hizo durante la entrevista, como para que no quede una parrafada demasiado larga. Aunque bueno, efectivamente yo prefiero quizá poner un punto y aparte y continuar de ese modo. Pero bueno, de todos modos lo que estamos viendo, lo que estamos discutiendo es, todo se inscribe en la idea de que el texto se trabaja más, se trabaja menos, pero hay una operación sobre ese texto en lo que consiste la redacción de la entrevista. Bien, bueno, entonces esto en cuanto a las fases de la entrevista. Esto ustedes pueden seguir la cuestión de las fases en el libro de Leñero. Yo les dejé, ustedes tienen el manual de periodismo de Leñero y Marín, tienen las fichas, si ustedes tienen la fotocopia. Yo les hago unas muy breves observaciones sobre este texto. Una, las clasificaciones de entrevista. Diría que no me interesa mucho. O sea, él hace clasificaciones y en realidad Alperín también, por ejemplo, en entrevistas informativas, de opinión y de semblanza, a su vez subclasificaciones. Bueno, al punto de vista del examen no es algo que yo vaya a preguntar. Y cuando digo que no me interesa mucho es porque en la práctica no es algo que uno diga, bueno, a ver, andá a hacer una entrevista de opinión y no se te ocurra hacer una entrevista de semblanza, ¿no? Sino que es algo que, por un lado, surge de la misma entrevista. Hay personajes cuya personalidad es más importante, pero tomando el caso de la entrevista que tomamos como ejemplo la vez pasada, ¿no? Era una entrevista que uno podría decir era de opinión, era de información, era de semblanza. Bueno, era una entrevista a un experto en relaciones internacionales, donde se le preguntaba su opinión sobre determinada cuestión. Al dar su opinión daba información, y al dar información y además al hablar decía cosas de su personalidad o de su vida, de su historia que podía ser interesante, como eso de que estuvo en los conventillos y demás. O sea, en todo caso, y como en todas las clasificaciones en periodismo, vamos a ver, vamos a hablar muy brevemente de géneros, seguramente mañana, y también lo voy a plantear en el sentido de que
realmente no nos importa demasiado decir, bueno, si estamos siguiendo una nota informativa, no sea que pongamos algo de crónica. Si hacemos una nota informativa, ojalá que esa nota informativa pueda tener aspectos que son típicos de la crónica periodística, ¿no? Entonces, bueno, si hacemos una entrevista, bueno, puede tener información, puede tener opinión, y si tiene algo de semblanza, si da como para que tenga algo de semblanza, va a estar muy bueno. O sea que el tema de las clasificaciones no vamos a entrar. Hay algunas cuestiones, algún puntito, uno voy a mencionar en el que discrepo, y me interesa señalarlo con Leñero. Esto no tiene que estar de acuerdo con todo, ni que decir en cada momento con lo que no está de acuerdo. Pero hay un punto en la página 91 donde plantea una especie de cuestión de amiguismo entre el periodista y la fuente. Dice algo así como que el periodista debería hacerse amigo de la fuente. No es que le voy a preguntar por esto, y bueno, cada uno puede tener su criterio al respecto, pero me parece importante señalarles que, bueno, por lo menos hay una manera de hacer periodismo que es casi al revés, ¿no? Porque más bien hay que tener cierto cuidado en hacerse, ahí surge una amistad con una fuente, no es que no se pueda, pero digamos, no es la idea que el amiguismo o una cierta relación de compinche con la fuente dé lugar a la noticia o facilite las cosas. Más bien lo que facilita, creo que cualquier buena experiencia periodística, lo que facilita la buena relación con la fuente es trabajar bien. O sea, que esa fuente haya verificado que la nota que dio realmente reveló que estaba bien hecha, que se expresó adecuadamente su pensamiento, más allá inclusive que pudiera haber cosas que no le gustaban. Pero lo que cimenta la relación con la fuente es la responsabilidad profesional, en definitiva. Pero bueno, más allá de esto, el libro de Leñero le puede servir porque toma esta cuestión de las fases, ¿no? En ese sentido lo doy, porque tiene este eje que es el de las fases de la entrevista. Y hay un fragmento muy lindo que yo también lo tomo en mi trabajo, pero que Leñero está completo, que es un testimonio de García Márquez, creo que lo mencioné la vez pasada, donde él habla de las dificultades de la entrevista desde el punto de vista, digamos, emocional, ¿no? Y lo dice desde su doble experiencia como entrevistador, porque él era periodista, es periodista, y como entrevistado, ¿no? Claro, entrevistado como escritor y premio Nobel, lo entrevistado muchísimas veces. Bueno, entonces, eso en cuanto al libro de Leñero y Marín. En cuanto al tema fases de la entrevista, y sobre el vínculo periodista-entrevistado, habla Alperín. Entonces vamos a comentar un poquito lo que dice Alperín en la introducción y en el capítulo primero. Bueno, ya en la introducción plantea algo importante, y es que él dice algo así como que es importante la construcción del vínculo con el entrevistado, porque de ese vínculo va a depender la información que suministra. O sea, para aquí casi diría, quizá exagerando un poco, pero no tanto, que para que alguien dé alguna información sobre cualquier cosa, y por mínima que sea, tiene que haber una relación con el interlocutor que lo haga posible. Si no, la gente no dice nada. Esto lo plantea Alperín desde la introducción, y lo desarrolla en el capítulo primero, que empieza diciendo algo que voy a leer, porque tal vez no esté de todo claro en el texto. Empieza diciendo: la entrevista es la más pública de las conversaciones privadas. Dice: funciona con las reglas del diálogo privado
Y dice cuáles son esas reglas: proximidad, intercambio, exposición discursiva con interrupciones, un tono marcado por la espontaneidad, presencia de lo personal y atmósfera de intimidad. Entonces, hay reglas, digamos, en el diálogo privado. Son reglas, por supuesto, no escritas. Pero bueno, uno habla con la gente y hay ciertos códigos implícitos que cuando se rompe, uno protesta, che, no me estás dejando hablar, ¿no? O escuchame cuando te hablo, ¿no es cierto? En realidad es en las discusiones de pareja donde se hace explícita esta cuestión de que hay regla, y se hace explícita porque se cuestiona su ruptura, ¿no es cierto? Como no se puede hablar, bueno, etcétera, etcétera. Pero bueno, la cuestión es que hay reglas en el diálogo privado que las resume como proximidad, hay intercambio, o sea, no es que habla uno, por ejemplo, esta clase no es un diálogo privado y de hecho estoy hablando yo y ustedes están escuchando. No hay una proximidad, no hay una cosa, o sea, espero que no haya una excesiva distancia, pero sirve para diferenciar en el diálogo privado, supongamos dos personas frente a frente, proximidad, hay intercambio, habla uno, habla el otro. Hay una exposición discursiva con interrupciones. Eventualmente uno habla y el otro lo interrumpe. En un discurso no hay interrupción, pero en un diálogo privado sí, qué sé yo. No te vas a enojar porque, bueno, te interrumpí, te quería preguntar algo, no sé. Un tono marcado por la espontaneidad, presencia de lo personal y atmósfera de intimidad. Entonces lo que dice Alperín es que estas características del diálogo privado se verifican en la entrevista, pero que está construida para el ámbito de lo público. Sin embargo, el sujeto entrevistado sabe que se expone a la opinión de la gente. Por otra parte, no es un diálogo libre con dos sujetos, es una conversación radial, por si alguno se confundiera. Se entiende que aquí no se refiere a que sea radial que sea una entrevista por la radio, sino que es radial en el sentido que él mismo dice, centrado en uno de los interlocutores. Entonces, lo que importa en la entrevista, es lo que dice el entrevistado. Eso lo va a desarrollar Alperín, y evidentemente es así. Entonces, uno tiene el derecho de preguntar y el otro el de ser escuchado. O sea, el periodista tiene el derecho de preguntar y lo tiene porque es periodista y porque es una entrevista. Mientras que el otro, supongamos, si el otro se pone a hacerle preguntas al periodista, cosa que eventualmente podría pasar, y llegado el caso, el periodista tiene el derecho de llamarlo al orden. No, mire, decirlo así sonaría demasiado fuerte, pero el contenido sería, no, acá el que hace la pregunta soy yo. Disculpe, pero eso se dirá de una manera más matizada, pero y del mismo modo, por ahí el entrevistado no está tan en condiciones de reclamar por este derecho, pero también lo tiene, que ese derecho es ser escuchado. Al final el entrevistado no llega a decir eso, pero muchas veces sucede que el entrevistado no sea, y decíamos la vez pasada, y creo que volvimos a decir hace un rato que, bueno, cuando hablamos de atención, ese prestar atención que exige la entrevista mucho más que otras situaciones de diálogo, ¿no? Más de lo que se atiende o en una clase o en una conversación con un amigo, con la persona más amada, así, no te quiero mucho, me distraje, pero la idea es que en la entrevista periodística se preste atención, lo cual tiene un reflejo vincular, digamos, ¿no? Y es que el entrevistado en la entrevista periodística va a sentir que está siendo escuchado como pocas veces en su vida, ¿no? Y eso va a facilitar que hable, va a
etiquetas siendo escuchado, como quizá no lo escucha la mujer, quizá no lo escuchan los amigos. Ven ustedes que yo creo que 2 o 3 veces en esto que vengo diciendo trato de señalar que en estas cuestiones técnicas del trabajo periodístico, digamos, hablamos de una entrevista, pero la entrevista es una actividad absolutamente central y universal en el trabajo periodístico. Estas cuestiones técnicas tienen su costado vincular, su repercusión en cuanto al vínculo que se va definiendo con la persona entrevistada. Bueno, ¿en qué estábamos? Estábamos en el capítulo primero del libro de Alperín, donde básicamente plantea esto, que empieza planteando esto, que la entrevista es una conversación que parecería que fuera privada, pero que en realidad es para el ámbito público. Esto vale especialmente por supuesto, para la entrevista gráfica, donde hay un segundo tiempo en el cual recién la entrevista se va a hacer pública, y bueno, eso favorece esta ilusión de intimidad, pero hay formas, los buenos, en determinadas circunstancias, los buenos entrevistadores pueden crear un clima de intimidad en entrevistas radiofónicas o televisivas. En realidad, no se me ocurre un ejemplo actual, quizá porque estoy viendo un poco televisión, o porque realmente es difícil. Pero recuerdo programas de hace años, había un programa español que se llamaba El Perro Verde, y en la Argentina había un entrevistador que se llamaba Hugo Guerrero Martínez, en un programa por televisión que se llamaba A Solas, donde en parte por efectos lumínicos creaba un ambiente donde el entrevistado realmente se sentía en esa situación de intimidad. Bueno, entonces, hay algo que pensar, que hay varias cosas que dice Alperín que se resumen siempre en este orden del vínculo. Se resumen en un término que él también utiliza, que es el término asimetría, ¿no? Lo cual, volviendo a nuestro eje del parcial, podría dar lugar a una pregunta 4', digamos, ¿no? Que sería dentro el tema del vínculo, ¿no? Decimos que hay preguntas que dan para más, digamos, como la fase de la entrevista, el presentación de referencia. El tema del vínculo también da para un desarrollo más o menos extenso, y todo un capítulo de Alperín al respecto. Y como les decía, en todo el libro y también en el capítulo 3, estamos dando de Alperín el capítulo 1 y el capítulo 3, aunque ustedes tienen también el capítulo 2, que lo dejamos como optativo. Y dentro del tema del vínculo se podría armar una pregunta más corta, que sería, bueno, ¿por qué es asimétrico el vínculo? ¿No? Y donde ahí entrarían estas cuestiones, que bueno, hay uno que pregunta, hay uno que tiene derecho a preguntar, y otro que tiene derecho a ser escuchado. Hay uno que conduce la entrevista. Hay varias cosas que dice Alperín. Bueno, dice que es un vínculo asimétrico, dice que el entrevistado está en el centro y el periodista al costado. Dice algo que está bueno, me gusta como lo dice que las ideas del periodista son herramientas, ¿no? Para poner a prueba el discurso del entrevistado. Las ideas del entrevistado nos interesan en sí mismas, por eso lo entrevistamos. Pero las ideas del periodista no interesan al público, ¿no? La entrevista no está para que el periodista exponga sus ideas, pero sus ideas pueden servir como herramientas. Por ejemplo, en la entrevista que vimos la vez pasada, donde había
nosotros mencionábamos que las preguntas que hacía Levenberg estaban expresando sus ideas. Por ejemplo, cuando el entrevistado decía terrorismo de los árabes, él decía, bueno, pero para ellos no es terrorismo. Esa era una idea de él, una idea del periodista, pero que estaba al servicio de construir la pregunta, ¿no? A ver, yo le digo esto, a ver qué me dice, ¿no? Y lo importante es qué me dice él, no lo que le digo yo. Así que está bien como lo plantea el Perín, que las ideas del periodista son como herramientas, ¿no? Y también por eso el vínculo es asimétrico. Y después menciona que, dice, por ejemplo, el entrevistado es guiado, eventualmente es interrumpido por el periodista. Todo esto se puede resumir en una forma de decirlo, que no es la que él usa, pero que se puede usar, y es que el periodista debe conducir la entrevista. O sea, debe conducir profesionalmente la entrevista, como lo hace el médico cuando hace la anamnesis de un paciente, como lo hace el psicólogo, como lo hace el abogado, cada uno en forma distinta, pero bueno, hay una conducción profesional de la entrevista que es responsabilidad del periodista. Y si se pierde eso, si la entrevista pasara a ser conducida por el entrevistado, sería un problema. Por eso a veces cuando, bueno, ahora no en esta materia, en este cuatrimestre, no se les pide que hagan prácticas, pero a veces cuando tienen que hacer, inclusive para otras materias, tienen que hacer prácticas de entrevista, yo les sugiero que no entrevisto, por ejemplo, un profesor, ¿no? O sea, porque les va a ser más difícil conducir la entrevista si se la hacen a alguien que está en un lugar de autoridad. Casi mejor también si pueden entrevistar a un ministro, por ejemplo, eso no sería demasiado problema, ¿no? Pues el ministro, digamos, siempre y cuando se ubique como un periodista, o sea, como alguien que no le atribuye autoridad ni a los ministros ni a los diputados. Claro, entonces, si ustedes son empleados de ese ministro, no están en la mejor condición para conducir su entrevista, porque si ustedes vienen desde otra institución como la universidad. Bueno, entonces la cuestión es que, como parte de esta asimetría, si ustedes quieren, hay una conducción profesional de la entrevista que le corresponde al entrevistado, y hay un lugar donde Alperín dice que el periodista tiene una autoridad, y dice como si alguien nos hubiera investido de esa autoridad. En realidad alguien, y Alperín lo sabe, aunque no lo diga allí, el que nos inviste de esa autoridad es el público a través de la institución periodística. O sea, el periodista efectivamente tiene una autoridad que en otras circunstancias no existiría, ¿no? No diría para preguntar, no, yo le pregunté esto, pero usted no me contestó, yo le insisto con esta pregunta. ¿Y usted qué le parece? Y sí, yo soy periodista, estoy representando, aunque no lo diga, ¿no? Pero lo que sucede es, sí, yo estoy representando a un público ante el cual usted está obligado a responder, y por eso estamos haciendo esa entrevista, y represento a ese público por medio de una institución periodística que tiene un reconocimiento de hecho, tiene su público. Entonces, sí, alguien nos invistió, siempre el periodista. Esto ustedes lo van a encontrar en el trabajo mío. Yo creo que no lo pongo como obligatorio, pero me parece que vale la pena que le den una leída, digamos, sin preocuparse por lo que no entiendan, ¿no? Para eso les puede servir el hecho de que no es obligatorio, no se les va a preguntar específicamente sobre eso, ¿no? Pero ahora lo recordé porque ahí me parece que se habla de esa cuestión de que el periodista está, como diría el Perín, investido de autoridad, ¿no? Pregunta el nombre de otro. Bien. Y por último hay una palabra que en
este caso no me gusta que usa Almeri. Hablando del vínculo, ¿no? O sea, dice algo que sí es importante y que está bueno, que es la importancia práctica de tener en cuenta estas cuestiones, que es lo que decíamos, la importancia del vínculo, el hecho de que hay una ansiedad, una angustia, no me utiliza creo que estas dos palabras, la palabra ansiedad, la palabra angustia, para referirse a lo que le pasa al entrevistado en la entrevista. Y entonces ahí es donde usa una palabra que a mí no me gusta, que dice que el periodista debería anestesiar esos sentimientos, ¿no? No vamos a poner a discutir demasiado, pero yo creo que vale puntualizar que no es que puede dar una idea, a mi juicio, equivocada en el sentido de que hubiera que desarrollar una especie de técnica psicológica que permitiera anestesiar o hacer que la gente que está angustiada deje de estar. Mientras que entiendo que lo que, digamos, por lo menos el principal factor para que esa ansiedad baje y para que se genere un vínculo que haga posible la entrevista es, de algún modo le decía, trabajar bien, o sea, trabajar bien y demostrarlo, digamos, ¿no? O sea que el entrevistado vaya dándose cuenta de la primera pregunta, bueno, este tipo preparó la entrevista, se ve que averiguó sobre mí, se ve que me presta atención, cuando no entiende algo me pregunta, ¿no? Entonces, me parece que esas cosas conducen a que la ansiedad baje sin necesidad de anestesiarla. Bueno, entonces, esto en cuanto al capítulo primero de Alperín, que es el que habla sobre el vínculo. Del capítulo tercero ya hicimos alguna referencia. Lo que nos interesa del capítulo tercero es específicamente lo que concierne a estas últimas fases de la entrevista. O sea, cuando dice, bueno, hay que tener la declaración completa, yo uso subrayo con colores, yo hago, ¿no? Esa parte es la que nos interesa. O sea, el capítulo 3 nos interesa en el marco de las fases de la entrevista y de estas últimas fases de la entrevista. Bien. Creo que con esto terminamos lo que quería decirles sobre entrevistas, efectivamente. Y vamos ahora, manteniendo esta organización sobre la base de las preguntas, vamos a volver al texto de Gómez, del cual nosotros comentamos la vez pasada el capítulo primero. En el capítulo primero, o sea, a ver si nos reubicamos un poco. Estamos hasta ahora en esta clase en completar la cuestión de la entrevista. Ahora volvemos al libro de Gómez, que se llama La teoría del periodismo, y que a mí me había interesado dárselos en el sentido de ver algunos capítulos. Vamos a ver más capítulos, ahora vamos a ver el segundo y en otra clase vamos a ver más capítulos, con la idea de ir viendo un texto, el de Gómez en este caso, desde el principio, bueno, incluyendo de la contratapa, las sesiones preliminares, ¿no es cierto?, como para participar en la experiencia de manipular un libro. Y es una teoría general del periodismo, donde le decía, bueno, me interesa este autor porque es a su vez periodista, y académico, y plantea su teoría del periodismo desde la experiencia periodística. La podría plantear desde otro lado y también sería legítimo, la podría plantear desde una experiencia como investigador del periodismo, la podría plantear desde una experiencia antropológica, como les mencionaba, esos investigadores que van, por ejemplo, a una redacción y hablan y ven qué es lo que pasa, pero él la plantea desde su experiencia como periodista. Tenía un
encargo del diario muy importante de España, de Barcelona, que es La Vanguardia. Bueno, entonces, en el capítulo primero, que se llama, el subtítulo del libro es La construcción del presente, y el capítulo primero, si no recuerdo mal, se llama precisamente el presente social de referencia, y allí desarrolla esta noción que yo le decía es una de las preguntas que dan para desarrollar bastante, porque está planteado de distintos modos en el capítulo primero y también en el capítulo segundo. Esto lo habíamos visto la vez pasada, donde es un presente, digamos, que para reintroducirnos en el tema, el presente en un sentido estricto, quizá filosófico, se podría decir que es inacible, es un instante, es algo cual es nuestro presente. Lo que yo he dicho hace un instante ya pertenece al pasado, lo que voy a decir dentro de un instante va a pertenecer al futuro, pero hay un presente social con el que trabaja Gómez, que es el de lo que está pasando, ¿no? Son las cosas que están pasando. Che, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo andan tus cosas? Y bueno, ¿cómo andan las cosas en el barrio? Y en el barrio está pasando, qué sé yo, van a pavimentar, un robo, se casa la vecina, ¿no es cierto? Hay un presente social, que son las cosas que están pasando, que se manifiestan en la conversación, y para el cual, digamos, no haría falta en cierto nivel, no haría falta el periodismo. Estas cosas que estoy diciendo son cosas que podrían suceder en una aldea, y que es el caso que daba Gómez inicialmente. Hay un presente social, y ese presente es social porque es compartido, es un presente que se expresaría en este tiempo del presente continuo, creo que se llama, ¿no? Las cosas que están pasando, y al cual se refiere la gente cuando habla entre sí. A partir del momento en que se desarrolla el periodismo, que es un hecho históricamente fechado, sabemos que no siempre hubo periodismo, entonces el periodismo viene a suministrar, en la teoría que desarrolla Gómez, este presente social de referencia, para el cual le asigna inclusive una cierta duración, duró 1, 2, 3 días, son las cosas que están pasando. Bueno, esa función cumple el periodismo. Y en ese marco, se presenta la noticia, donde, bueno, yo aquí marqué, esta sería preguntas más breves, por así decirlo, pero ustedes pueden ver en ese capítulo primero, y lo dijimos la vez pasada, que bueno, hay una discusión sobre si la noticia es un espejo de la realidad o es una construcción, y que hay referencias, aunque en realidad esto es algo que yo lo estoy explicitando, no sé si ahí está, creo que en el libro no está explicitado, digamos, en el párrafo respectivo, pero habla así de que el periodismo plantea la realidad como acción discontinua, que el periodismo es realidad presentada en píldoras, ¿no? Y yo creo que la vez pasada les presentaba a ustedes, como para graficar esto, la tapa de cualquier diario, donde tenemos distintas noticias, ¿no? Que el gobierno avanzó con el presupuesto, aquí esta es una, esta es otra, para ganar la inflación la gente va a la feria, esta es otra, en torno a la situación en el subte, esta es otra, el secuestrador del abogado abusaba de sus hijos, o sea, son todas noticias, y ven que son discontinuas. No, nosotros estamos acostumbrados a eso, a nadie le sorprende ver la tapa de un diario o ver
el comienzo de un noticiero de televisión donde las cosas se anuncian más o menos así, pero está bien el intento de tomar una distancia de esto y de decir, pero bueno, esto, la realidad está presentada como si fueran píldoras, ¿no? Donde cada noticia es un hecho puntual, específico, concentrado y distinto de las demás. Entonces, estas cuestiones son las que aparecen en el capítulo 1. Mientras que en el capítulo 2 aparecen estas cuestiones, que en el capítulo 2 se llama El pasado se presenta como presente, y hay una referencia a la titulación periodística. A ver, yo había buscado a ver si me sale ahora, porque hay una cosa que dice Gómez que es interesante, que yo reconozco que no lo había advertido hasta que lo leí, y es que yo tendría que haberlo sabido ya. Él dice que el pasado se presenta como presente. Eso se refiere a una cosa, a una cuestión técnica muy específica, esto lo dice, como les digo, en el capítulo 2, y es que los títulos en muchos casos se dan en presente, aunque la noticia haya sucedido en el pasado. Esto, a partir de que lo dice, yo me fijé y eso se verifica. Yo lo verifiqué ayer, pero en un diario que me olvidé de traer hoy, que lo verifiqué en La Nación de ayer. Ahora tengo el Clarín de hoy, y tengo que ver ahora, ¿sí? Y no sé si lo estoy encontrando, porque aquí aparece todo el pasado. Pero, bueno, aquí hay uno. Aquí hay uno. Por ejemplo, aquí la noticia, aquí hay un título que dice: minimiza el hallazgo de un cuerpo frente al hotel de Granados. Se refiere a esto que voy a leer ahora. Dice: aunque aún no se reveló el nombre de la víctima, salieron ayer a instalar que el cadáver que apareció el martes cerca del hotel del ministro de Seguridad Granados pertenece a un vagabundo. Bueno, más allá de todo lo que pueda decirse en esta noticia, de lo que se trata es de que el título está en presente. Minimizan el hallazgo de un cuerpo. Pero, si uno lee la noticia, por supuesto es algo que sucedió, ¿no? Lo que dice es que salieron ayer a decir tal cosa. A ver si encuentro otra. Aquí hay otro. Dice, bajan a un sindicalista clave de la lista del Frente Renovador. Y en el texto dice: el juez electoral de La Plata, Manuel Blanco, removió de la boleta del Frente Renovador al dirigente del gremio de sanidad, Héctor Baja. ¿Sí? Este es más claro, me parece, este ejemplo. Pero entonces, el título está presente, dice: bajan a un sindicalista clave, pero es algo que sucedió. Aquí hay otro: por las fugas de Narváez va con la lista incompleta. Bueno, por lo menos algunas encontramos. Y Alperín conceptualiza, Gómez conceptualiza esto. Menciona esta tendencia a titular en presente, así lo dice, y la refiere al presente, a eso que él llama presente social de referencia. O sea, la pregunta sería, dado que es lástima que no traje La Nación, porque La Nación
esto funcionaba más. Se ve que por un estilo de titulación, porque ya la otra vez, para la clase pasada, que ya había preparado este tema, aunque no alcancé a darlo, había tomado ejemplos de la Nación y era más común. Pueden hacer ustedes el ejercicio, ¿no? de buscar titulares, en internet o como quieran, y verificar esto, de que en muchos casos se titula en presente pero la noticia es en pasado. Y la respuesta que da Gómez es válida, que es ¿por qué en presente? Porque de ese modo se sitúa la noticia en el presente del lector. O sea, lo que interesa de la noticia es que viene a contribuir a ese presente social de referencia. Esto es lo que está pasando. Lo que está pasando es que ese sindicalista que iba a ir en la lista de masa resulta que no puede ir. Entonces por eso se da en presente. Y es como una especie de reflejo inconsciente del editor dar la noticia en presente. Entonces, menciona esto Gómez en este segundo capítulo. Menciona a partir de esto cierta autonomía de los títulos, así lo llama. Precisa un poco más la noción de presente social de referencia. Dice, es lo que ocurrió hace 1, 2 o 3 días. ¿Sí? Disculpen un segundo que busco el texto. Aquí tengo el texto porque quería leerles. Está en la página 28 de Gómez lo que quería leer. Dice, esto que yo trataba de explicar recién, dice, los titulares trasladan la información del tiempo en que realmente ocurrió al tiempo del lector, del tiempo del suceso al de la conversación. Entonces, el tiempo en el que el juez lo bajó a Daer de la lista, bajó este candidato, eso fue ayer. Pero el titular, al darlo al presente, es decir, bajan a un sindicalista, ¿no? Sí, se bajan y no bajaron, sino que en realidad lo bajaron. Pero bajan, en este sentido dice, traslada la información del tiempo que ocurrió al tiempo del lector, del tiempo del suceso, el juez lo bajó ayer, al de la conversación. Estamos hablando hoy de las cosas que están pasando. Y lo que está pasando ahora es esto de que acaban de bajarlo a este sindicalista de la lista. ¿Qué es el tiempo de la conversación? Dice, que agrega, el tiempo de la acción. Dice, la actualidad es una relación objetiva de los hechos con la acción social de los consumidores de esa información. A ver si podemos hacer un poquito el esfuerzo. Yo de tratar de explicarlo, ustedes deben tratar de entenderlo, admitiendo la dificultad de que venimos desde hace un rato y que veníamos con cosas más concretas cuando hablábamos de entrevista, pero me parece que vale la pena porque quizá puede no entenderse en una lectura directa. Entonces, a partir de este hecho concreto, que son los titulares en tiempo presente, dice esto, interpreta, entiende que ese tiempo presente obedece a que el suceso se traslada al tiempo de la conversación. Ahora estamos hablando de lo que pasa con esa lista. Y agrega, al tiempo de la acción. La actualidad es una relación objetiva de los hechos con la acción social de los consumidores de esa información. ¿Qué quiere decir? Que está bien eso. El periodismo es un texto que guarda, el mensaje periodístico, es un texto que guarda relación con la acción de los consumidores, dice él. La acción puede ser votar o no por esa lista, ¿no? En cualquier caso, él después dice algo interesante, y es que se lee periodismo, esto vale por supuesto para toda la forma de periodismo, se ve el noticiero, por así decirlo, de un modo parecido a como uno ve un partido de fútbol, ¿no? A ver qué va a pasar.
no como si uno leyera un libro de historia, dice Gómez. Y en ese ¿qué va a pasar? Está presente de uno u otro modo la posibilidad de la acción del público. O sea, de cualquier noticia, qué sé yo, el secretario de Cultura se mudará a la Villa 21, ¿no? Se va a mudar a una repartición de la Secretaría de Cultura a una villa, ¿no? Bueno, yo puedo, eso está llamando a una respuesta, ¿estaremos de acuerdo o no estaremos de acuerdo? Eso nos llevará a protestar contra eso, suponiendo que hubiera algún motivo para protestar. Hay noticias que dan lugar a movilizaciones, por eso la gente quiere salir en los medios, en las noticias, para obtener determinados resultados. Yo quiero, si quiero impulsar, no sé, la despenalización del aborto, por dar una referencia a una noticia que salió hoy, bueno, me puede interesar que eso aparezca en los medios, pero bueno, me puede interesar en tanto eso va a suscitar reacciones sociales. Entonces, en ese sentido, que puedan favorecer, en ese sentido, los hechos son actuales, dice Gómez, en la medida en que contribuyen al desarrollo de la conciencia y a la preparación para la acción. Lo que ocurrió hace 1, 2 o 3 días se incorpora así al tiempo de los lectores y de la conversación, que es el presente. Actuamos en el presente, dice, y nuestra referencia es aquel conjunto de hechos que los medios mantienen presente en nuestro entorno. El presente social es el tiempo de referencia de la acción colectiva. Bueno, vamos a recuperar la idea de hacer un pequeño tiempo de discusión en grupos. Les voy a pedir que trabajen 5 minutitos y después seguimos juntos a partir de las preguntas que ustedes tengan. Bueno, seguimos así. Bueno, a ver, ¿qué preguntas? Voy a contar. Los vi que se reunieron me pareció con más facilidad. A ver. ¿Quién tiene preguntas? ¿Cualquiera puede explicar que el vínculo es asimétrico? El vínculo es asimétrico. ¿Qué significa? A ver si la puede ampliar un poquito la pregunta. Usted dijo que la relación entre el Estado y el espectador es vínculo, pero ese vínculo es asimétrico. Sí. ¿Qué significa asimétrico? Bueno, a ver si hay alguna pregunta más y la contestamos juntos. Sí. A ver, ¿qué otra pregunta, por favor? ¿Molesta la cámara o...? ¿Desde la cámara? Ah, gracias con la cámara.
defensa. Es que lo llevo con tabla. Nosotros estábamos discutiendo sobre el presente social de referencia, que hacía alusión a que las noticias eran comentadas del pasado. O sea, lo que pasó ayer, que hace referencia a un presente, porque lo comentamos hoy. ¿Es así? Sí, a ver si hay alguna pregunta. La tengo presente, la pregunta sobre la asimetría en la entrevista y esta sobre el presente social de referencia, que hace referencia a un presente porque lo comentamos hoy. A ver si hay alguna pregunta más. El periodista es el protagonista de ese tiempo presente o un traductor del pasado para el presente. Si el periodista es protagonista de ese presente o un traductor del pasado para el presente. A ver, sobre la primera pregunta, la de la asimetría, a ver, ¿cómo sería una conversación simétrica? ¿No? Si yo hablo con un amigo, esa es en principio una conversación simétrica, ¿no? Porque no hay una diferencia de roles, él me cuenta lo que pasó, yo le cuento lo que me pasó, podemos hablar de un tercero, ¿no es cierto? Es simétrico. Si estoy en una consulta médica, esa conversación ya no es simétrica, porque el médico me va a hacer preguntas sobre las cosas que a mí me pasan, sobre mis síntomas y demás, que yo no se las voy a hacer a él. Yo le voy a hacer demandas, a ver, saquen este dolor que tengo, que él no me va a hacer a mí. Si me pide que yo le saque el dolor, yo le digo, no, vaya al médico. Entonces, en distintas situaciones profesionales se dan conversaciones asimétricas. La particularidad de la asimetría en el caso de la relación periodista-entrevistado es la que, bueno, tratábamos de señalar. Por de pronto hay uno que hace las preguntas y otro el que contesta, o como dice Almerí, uno tiene derecho a preguntar y el otro tiene derecho a ser escuchado. Eso no es simétrico, ¿no? No es simétrico porque, bueno, el entrevistado no tiene derecho a preguntar del mismo modo que el periodista y demás. El periodista tiene, por ejemplo, algo que mencionábamos la vez pasada, tiene un deber profesional de estar atento al tiempo. Si dispone de una hora de tiempo, más o menos tenerlo presente como para que no le queden cuestiones sin plantear en ese tiempo. El entrevistado no tiene esa obligación, no tiene por qué estar, y de hecho no está, suele distraerse en ese sentido. Entonces, las distintas funciones profesionales que tiene el periodista se anotan en esa asimetría. Por ejemplo, decíamos que conviene que el periodista tenga idea de que en la entrevista se verifica un vínculo y que conviene que estar atento a ese vínculo para que, supongamos, el entrevistado no esté demasiado ansioso, ¿no? Mientras que el entrevistado no tiene esa obligación para con el periodista, más allá de, qué sé yo, bueno, no le va a pegar, supongamos, qué sé yo, de las cuestiones menos generales a la relación entre la gente. Pero hay distintas funciones que, en ese sentido,
plantear una relación que no es simétrica. Bien. Y en cuanto, ahora supongamos, a ver si se puede de algún modo juntar este tema específico con la otra cuestión, que es más difícil, que es más abstracta. Pero bueno, el periodista hizo esa entrevista se publicó o bien fue hecha por la televisión y ha tenido gran repercusión esa entrevista, ¿no? Eso a veces pasa y es un término que se utiliza en periodismo. Hay noticias que tienen más repercusión que otras. De hecho, Gómez le da especial importancia al hecho de que la noticia tenga repercusión, de que se hable de la noticia como criterio de que realmente esa era una verdadera noticia, era una noticia que realmente funcionó porque se habló de esa noticia. Entonces, bueno, hicimos nuestra entrevista, ese vínculo asimétrico funcionó de tal manera que el entrevistado dijo algo que nunca había dicho antes, dijo algo muy importante. Eso tuvo repercusión. ¿Qué quiere decir que tuvo repercusión? Ese es un término que se admite en general, que las noticias pueden tener repercusión. En la jerga, el periodismo se dice rebote, ¿no? Al día siguiente estamos contentos porque esta información, esta noticia que dimos tuvo rebote. Quiere decir que salió otra gente a hablar o que hubo, qué sé yo, podría haber sido una movilización callejera, hubo tal entidad profesional o tal entidad gremial que se pronunció al respecto, metieron preso a alguien, ¿no? Las repercusiones pueden ser muchas, pero puede haberlas más, puede haberlas menos, y esas repercusiones se dieron hoy. La noticia la dimos ayer y esas repercusiones se dieron hoy y se darán quizá mañana, quizás se darán pasado mañana, pero no se van a dar el año que viene. No se van a dar el año que viene porque, bueno, de aquí al año que viene ya van a haber pasado otras cosas, ¿no? O sea, la entrevista la hicimos hoy, ese vínculo asimétrico sucedió ayer, digamos, ¿no? Lo hicimos ayer, hoy están pasando las repercusiones y ya están pasando otras cosas que son otras noticias, ¿no? A raíz de lo que el tipo dijo en la entrevista que lo hicimos, metieron en cana a tal persona, y eso ya es otra noticia. O sea que la repercusión de la noticia se da hoy, no se da dentro de 10 meses, digamos, se da en un tiempo más o menos acotado, ¿no? Y una de las repercusiones, la repercusión más obvia, si se quiere, es que la gente habla, ¿no? Como el tipo dijo esa cosa en la entrevista que le hicimos, porque el vínculo funcionó de manera que en esa relación asimétrica el tipo se mandó a decir algo que no había dicho antes, todo el mundo está hablando de eso. Entonces todos los periodistas, o sea, no todos los periodistas, pero los periodistas de este medio que dio a conocer esa noticia, estamos felices porque todo el mundo está hablando de eso, ¿no? Y entonces, ¿qué está pasando? Mirá, le llaman a cualquiera de nosotros, de mi pariente que vive en el extranjero, y qué cosas están pasando ahí. Está pasando que tal tipo dio una entrevista y dijo esta cosa increíble, y no, eso es lo que está pasando ahora, ¿no? Entonces, ese es el presente al cual se refiere la gente, ¿no? Es un presente social, es un presente que compartimos, y dura un tiempito, ¿no? Dura un día, dura 2 días, dura 3 días, dice Gómez. Creo que hasta ahí puedo decir, y puedo decirlo, creo que lo mejor es decirlo sin la expectativa de que se entienda 100%, sino con la expectativa de que esto invite a la lectura del texto de Gómez, ¿no? Con la esperanza de que a partir de esto se pueda seguir mejor en la lectura, ¿no? Entonces, la pregunta, claro, esto va a la pregunta que hacía el compañero, donde si
es el presente porque se habla ahora. Bueno, es el presente porque es el presente no solo porque se hable ahora de eso, sino porque es a lo que se refieren muchas de las conversaciones de la gente hoy. Estamos hablando de eso que dijo el tipo en la entrevista que se publicó ayer, etc. Y entonces, ¿cuál es el lugar del periodista? Que es lo que preguntaba la compañera. Y supongo que por lo menos lo que se me hace presente es lo que dice Alperín, en el sentido de que es el que está al costado de las cosas, ¿no? Porque fíjense que en este ejemplo que estamos construyendo, bueno, de la entrevista que tuvo repercusión, bueno, lo que tuvo repercusión es lo que dijo el tipo, lo que dijo el entrevistado, ¿no? Eso tan especial que resulta que dijo. Y de lo que estamos hablando es de lo que dijo el entrevistado, no estamos hablando de lo que dijo el periodista, ¿no? Bueno, que hay periodistas que a veces se convierten en noticias, es otra cuestión, es una cuestión particular, que es legítima también, porque si un periodista se convierte en noticia es porque, bueno, se han dado las circunstancias para que se convierta en noticia, no es que a priori esté mal. Pero en cuanto a su trabajo como tal, el periodista es el que hace posible que se produzca esa noticia, que no es el mismo. Más o menos eso sí. Gómez dice que el periodismo es un método de interpretación de la realidad. Entonces el periodista vendría a ser un mediador. ¿Lo veo así? Está bien, ¿no? Esto que agrega la compañera, que Gómez dice que el periodismo interpreta la realidad. Y dice ante todo que interpreta la realidad como un conglomerado de noticias, ¿no? O sea, no lo dice en un sentido de opinión, ¿no? O de, bueno, yo interpreto que las cosas están pasando por tal cosa, ¿no? Sino que ya el hecho, ese mosaico, ¿no? Mosaico es la palabra que usa Gómez y que se puede graficar en la tapa de un diario, donde hay muchas noticias que en principio no tendrían que ver entre sí. Ya eso implica una interpretación de la realidad. Esto en algún sentido me parece que es difícil y quizás imposible de captar del todo, porque el mensaje periodístico, a ver, por un lado porque nosotros, en realidad, como dice Gómez, o sea, la referencia del presente es el periodismo, son los medios periodísticos. Eso nos puede gustar más o menos, podemos protestar, pero estamos sumergidos en que la realidad es ese conglomerado de noticias. Ahora, de repente está bueno que alguien observe que, bueno, eso no es necesariamente así, eso ya implica una interpretación. Entonces, si nosotros, cuando se escriba el libro de historia que hable de esta época, no va a ser un conglomerado de noticias. Se van a tomar determinados ejes. Si nosotros leemos una historia, no sé, de la Revolución de Mayo, bueno, es una historia que toma determinados ejes de lo que pasaba en esa época. No corresponde a lo que sería el conglomerado de noticias de un diario que se hubiera hecho en ese momento y que se hubiera hecho que no existían con las pautas periodísticas actuales. Pero entonces, bueno, me parece que la respuesta es que cuando él habla de que el periodismo es una interpretación de la realidad, se refiere al hecho en sí de la noticia. O sea,
el periodismo existe desde que se inventó la noticia, desde que se inventaron las noticias, o sea, no siempre existieron las noticias, aunque es cierto que la noticia responde a algo que pueda ser gustado, deseado, algo que le interese a la gente, todo el tiempo está pensando en eso la noticia. Pero la noticia periodística no siempre existió. Y ya la noticia implica una cierta interpretación de la realidad. O sea, el periodismo, no el periodismo, no el del tipo que se pone a decir, a mí me parece esto, no, ya el hecho de armar el mensaje periodístico ya es recortar la realidad de una determinada manera, recortarla en esas píldoras que son las noticias, ¿no? Bueno, dejamos por hoy, seguimos. Mañana vamos a hablar de crónica, vamos a dar yo les voy a traer, así como otras veces les traje nota, mañana les voy a traer las primeras páginas de un texto, de una crónica realmente muy buena, de una cronista que se llama Leila Guerriero, que escribió una crónica, un trabajo periodístico extenso sobre el equipo forense que investiga para determinar la identidad a partir de los huesos de personas desaparecidas. El equipo de antropología forense se llama, nos cuenta la historia, está muy bien hecha esa crónica que tuvo un premio, y la vamos a usar como ejemplo para hablar y desarrollar la noción de crónica, y la vamos a incluir también para el examen. Vamos a dar un ejemplo y vamos a incluir una bibliografía también, que se las doy ya para que la tengan, que son 2 capítulos del libro de Horacio Secchi, es un libro que se llama El Ojo Crónico. Entonces, mañana vamos a comentar un ejemplo de crónica y vamos a comentar también un par de capítulos de este libro. Mañana a las 10 entonces seguimos.